Hello, and welcome to the Baby Witch Tarot Podcast. Y hoy vamos con un nuevo episodio. Hola, bienvenido a mi podcast. And I know it has been a bit, but your girl has been busy. Yo sé que ha pasado mucho tiempo, pero he estado ocupadita, pero aquí vamos. We going right now. So sorry for the noise in the background. You guys know that this is a real house. It's not a studio, so my son might be in the background. There's things in the background like a fan and TV because, but it is what it is, work with me, guys. Por favor, perdonen el ruidito si escuchan algo en la parte de, ¿cómo se dice? La televisión y el abanico, porque esto es una casa real, no un estudio. O sea, aquí vamos al mambo. This is called How Do You Know You Are the Emergency Friend or the Emergency Person? So I'm going to give you some tips for you to know and, to be more aware of these people who often will come to you only when they need your help. Vamos con, ¿cómo se llama? Es la amiga de emergencia o el amigo de emergencia. Te voy a dar unos tips para que te des cuenta si eres el amigo de emergencia, porque a veces hay gente que solamente se acerca a ti cuando te necesitan. Y estas son unas cosas que hay que tener en consideración. Often when you are the emergency friend, people often say, "Hi, how are you?" And immediately will dive into the question they need you to answer or to the favor they were actually planning to ask you or asking you in any way, shape, or form. It's nothing too deep before they actually jump in to ask you for a favor, to ask you for money perhaps, or maybe to ask you a question, And these are the first red flags if you want to put a color to your flag and to what to look, whenever you may be the emergency friend and maybe you didn't even know about that. A veces, mi amor, cuando tú eres la amiga o el amigo de emergencia, la gente nunca te hablan. Y cuando te hablan te dicen, hola, ¿cómo estás? Y rapidito lo que te pide es una pregunta, o te pide un favor, o te pide dinero. ¿Qué pasa? Cuando eres la amiga o la persona de emergencia para ellos no van a tener una conversación intensa contigo, no va a tener nada válido, sino inmediatamente van a rapidito a preguntarte o a decirte o lo que sea que es a lo que vinieron. Y esa es una de las cosas que tienes que estar pendiente para saber que, mira, esta persona no me quiere, solamente me utiliza. Another thing is when you are the emergency friend only, whenever you're trying to, let's say, to have a conversation or more meaningful conversation, right? And let's say that this person uses you as a shoulder to cry or whatever this is that they use you for. Let's say that it's your turn and you just say, you know what? Oh my gosh, this is a conversation. Let me just spill the tea or, open up and talk to this person. They will either or not open your message if it's text or IG or whatever, or they will actually say, oh my gosh, that's crazy. And right at the moment that they finish that sentence, they're gonna jump back into their original conversation, which is about them. Otra de las cosas que es, mira, mi amor, cuando tú eres la amiga o el amigo de emergencia, vamos a suponer que tú estás hablando, esta persona te está hablando y tú dices, ay, mira, qué bien, vamos a conversar, ¿verdad? Y tú tratas de darle a la conversación, decirle algo, expresar algo o hablar con esta persona, ¿verdad? Porque tú piensas que es una conversación, ¿verdad? Una conversación mutua. Esta persona, cuando tú le dices algo, va a decir, oh, mira para allá, qué brutal. Y inmediatamente cuando termina su expresión falsa, ellos van rapidito a volver a la conversación que ellos comenzaron, que casi siempre es sobre ellos o lo que necesitaban. A veces también te pueden dejar en visto o te dicen, ay, lo veré mañana o te contesto después y nunca lo hacen. Y es porque ellos solamente te buscan cuando necesitan de ti. Ellos no tienen ningún tipo de interés de escuchar lo que te pasa o nada. A ellos no les importa porque te están utilizando, mi amor. As a tarot reader, it did happen to me often back in the day when I started my career. Keep in mind that I no longer talk to these people. They no longer talk to me. I cut cords with these people. I block them from all my platforms. So they do not have any contact with me or any way, shape, or form to look for me. So keep in mind that is straight. But when I was at the beginning of my career as a tarot reader, yes, it did happen to me a lot. And to where people will actually disguise themselves as my friends or wanted to be my friends, and they expected me to answer
tarot questions for free. Keep in mind that I do not offer any tarot readings for free, right? Unless I'm doing a giveaway or the lives that I do, that everything has a guideline. But people back in the day, before all of my stuff blew up, right, in a good way, they will actually disguise themselves as my friends just to get a question. Or I will say, yeah, I'm not doing tarot right now, and they're like, yeah, I know, but then they like try to force it. And whenever I try to have a different conversation about like, yeah, how are you? How is your life going? You know, try to talk about makeup, music, whatever it was, I will never get an answer. Or they will jump back in again into like, I want you to answer this question. And they will say, well, we are friends. And I will say, well, if we are friends, then you shouldn't ask for free stuff when you know that's my business. You know that I don't offer it, you know? So with this said, it's not for anybody to feel bad for me, because I know there's worse things out there in the world. But I'm telling you that you need to put boundaries out there. Otherwise, these people are going to continue over and over and over. Now, they know that what they're doing is wrong. It's just like they don't care as long as they get what they want. So whenever somebody only looks for you when they need to, when they ask you for stuff, whenever you're trying to like have a meaningful conversation, they don't reciprocate and they will go back to the original topic, is because they never wanted to know how are you, or that they missed you. No, they remember that you are a kind person and they said, hey, let me take advantage of that. So keep in mind that it's your job to put boundaries. Now, nobody else sets boundaries but you. Okay, when you say, oh, this is personal, or I don't want to do this, or this makes me feel uncomfortable, if they were to say, but you did it in the past, you say, hey, but the past is the past. Now I'm different, and I am the one who sets the boundaries of how much I will give and how much I don't want to give. Keep in mind that nobody has the freaking power of your life. Nobody gets to tell you nothing. And whoever thinks that they have the power to tell you who, how, and when to do your stuff, you need to cut them off, because guess what? They don't get to walk all over you. You're not a human carpet, you're a human being. And when somebody does not respect your boundaries, or when you say no, these people need to go. And unfortunately, because sometimes it could be family members, then just be short with these people and maybe show yourself as unapproachable so they don't try it again. That's the only way, unfortunately, especially when you are connected to them, if it's family members or so. Yo estaba contando a mi gente cuando yo empecé mi carrera de tarot en las redes sociales, ¿verdad? Esto fue hace muchos años atrás. A mucha gente me escribía en mis redes sociales, específicamente Instagram, se hacían pasar por mis amigos, se hacían pasar por que querían ser mis amistades. ¿Para qué? Para obtener lecturas de tarot gratis. Quiero enfatizar que estas personas que yo estoy hablando, ya yo no hablo con ellos, ¿ok? Ellos no hablan conmigo, no me siguen en las redes sociales, yo no los sigo en las redes sociales y están bloqueados porque yo le di un límite a ese abusito que tenía, ¿me entiendes? So, con esto quiero enfocarte que sí, en el pasado a mí me pasó muchísimos años atrás, en el cual mucha gente que se hacía pasar por mis amistades, pero solamente se acordaban de mí cuando necesitaban una pregunta de tarot, sabiendo que yo no ofrezco lectura de tarot gratis, jamás lo he hecho, solamente la ofrezco solamente en mis giveaways y también la ofrezco a veces en mis en vivo, y todo tiene un límite y un orden, y ustedes saben eso. Y muchas veces me decían, no, pero yo soy tu amigo, yo soy tu amiga, por favor. Y yo decía, si eres mi amigo o mi amiga, tú sabrás que lo que estás haciendo está mal. So, con esto, cuando alguien solamente te busca cuando te necesita, cuando no se acuerda de ti para nada, cuando tú eres la persona iniciando conversaciones, cuando tú tratas de cambiar el enfoque de la conversación y quizás añadir, y la persona vuelve al enfoque primero, que es lo que ellos querían preguntarte o lo que querían de ti, o quizás vamos a suponer que no te enseña ningún tipo de interés a lo que tú estás diciendo, mi amor, tú eres la amistad de emergencia, tú eres como esa llanta que los carros tienen cuando se explota la llanta regular. Eso, nada importante para ellos. Eso es tu trabajo, saber y darte tu lugar. Cuando tú pones un límite, muchas veces estas personas se van a molestar y te van a decir, pero mira, tú en el pasado lo hiciste, y tú le tienes que recordar que el pasado es pasado y que cada año y cada día y cada mes que pasa tú eres una persona diferente. Y recuérdale que los límites en lo que tú haces y no haces lo decides tú, no lo decide nadie más. Nadie tiene el poder sobre tu vida de decirte qué hacer y cómo hacerlo, o decirte qué es lo que tú debes hacer o lo que tú no debes hacer, ¿me entiendes? O tus límites. Eso es tu trabajo y tu responsabilidad y tu derecho. Y la persona que le moleste respetar eso o no quiera hacerlo, tienes que saber que esa persona no te respeta para nada, no te quiere para nada y te está utilizando. Y es tu trabajo y tu derecho salvar tu paz y salvar tus energías, porque nadie trabaja de gratis para nadie, específicamente energéticamente, si tienes un negocito, lo que sea.
Tú trabajas duro y tú mereces que te den prioridad. ¿Me entiendes, mi amor? And that's why I am who I am, and that's how I'm short with some people. With this said, I hope this has given some light into some people. And if you are that like me, that you don't have friends, or that you're not the kind of person that talks to everybody, hey, I welcome you to my community here on Spotify. I welcome you into my community here in Instagram or in YouTube. I always tell my people that you guys are more than welcome to express yourselves here. You guys can give me a voice message here. You guys can write here how you feel. Like I said before, this is not just about tarot readings, because people, when I talk about it, they only send me tarot readings. And like I said before, it's not related to tarot readings. If you want to comment something or so, you're more than welcome to do so. Like I said before, don't let people use you. Your energy is precious. Your time is precious. Your talent is precious. And whoever is not giving anything back to you, and they're just taking, they should not be in your list of priorities or in your list in general. So this is the end of the podcast. Of the episode. I hope you guys liked it. Hopefully this week I have more time to put in 2 other episodes that I still have. It's just I've been super busy with other things, not only my YouTube and my business, but also personal stuff that I had to get together. Like I said, January is the beginning of the month for the whole year. It's always more chaotic for me. But hey, I love you guys so much. Sorry for the noise, but like I always say, I'm a mom in a real house, and sometimes I can't control the noise, to be honest. But I hope you guys liked it, and love you so much. Mis amores, este es el final de este episodio. Espero que les haya gustado. Espero que yo les haya dado un poquito de claridad y como que abrir los ojos a los que necesiten abrir los ojos. Como siempre digo, mi gente, si ustedes son como yo, que no tienen muchas amistades o que son personas reservadas, si quieres utilizar la comunidad, le doy la bienvenida a toda mi gente aquí en la comunidad de Spotify, en la comunidad de YouTube, mi comunidad de Instagram y también Facebook, en el cual ustedes pueden escribir sus emociones y sacar de su pecho lo que ustedes quieran decir. Aquí me pueden dejar un comentario o me pueden dejar un mensaje de voz. Como siempre lo digo, esto no es de preguntas de tarot, solamente es si quieres decir algo, obviamente. Si no, obviamente no es obligatorio. Pero nada, lo doy muchas gracias por estar aquí, por esperar por mí. Sé que me he tardado aquí en Spotify. Es mucho trabajo que he tenido, no solamente con YouTube y mi negocio, también cosas personales. Siempre digo que el mes de enero para mí en todos los años es el más caótico, porque tengo que poner las cosas en orden. Pero esperemos que esta semana pueda seguir con mis otros episodios que tenía ya preparado o planeado. Pero nada, mi gente, los quiero mucho, muchas bendiciones y los quiero. Bye bye. Otra cosita, sí sé que a veces es un poquito mucho ruidito, pero como les digo a ustedes, yo soy una mamá en una casa real, en una vida real, y yo no tengo miedo. Siempre lo he dicho, todo el mundo, esto no es un estudio, gente, esto es la vida real. Pero nada, muchas gracias, los quiero mucho y bendiciones.